La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Soy Adrián o Biguana Gonza en Twitch y Discord. Y bueno, después de 2 años escuchando este programa, justo en prepandemia, los cumpliré ahora. Creo que ya era necesario aportar mi granito de arena, aparte del Prime. Y yo aparecí aquí por el contenido de este programa y me quedé también por la comunidad, que es espléndida, y todo esto es gracias al programa, y ya era hora de aportar mi grano de arena. Entonces os animo con mi dinerito y a seguir adelante, que sois unos cracks. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable, y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. So, breaking news. In the last few moments, Boris Johnson, former Prime Minister, will not be standing for the Tory leadership. Ahora, aquellos que durante la pandemia nos pedían más apoyo, más ayudas del estado del bienestar, claman por bajadas generalizadas e indiscriminadas de impuestos. ¿Qué hubiera pasado en España si en lugar de nosotros otros hubieran planteado políticas de rebajas indiscriminadas de impuestos? Bueno, eso no es una abstracción, no es un ejercicio teórico. Que miren lo que ha pasado en el Reino Unido para saber exactamente cuáles son las consecuencias de ese tipo de política económica. Yo no he dado su apoyo, nunca me he pronunciado acerca de este nuevo gobierno, solamente defiendo las políticas fiscales a la baja, porque se han demostrado, como por ejemplo ocurre en Portugal o en la Comunidad de Madrid desde hace 18 años, que son positivas y que ayudan a la inversión, a la creación de empleo y además recaudan más. Nosotros estamos aquí porque creemos en Cataluña. ¿Por qué? Porque sentimos esta tierra exactamente igual que lo sienten otros, que resulta que solamente ellos son los defensores de la tierra. Cuando un hijo dice que el que más quiere a su padre es él, el resto de la familia no debe consentir. Porque a un padre y a una madre lo quieren sus hijos, y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos en contra de sus padres. Por ejemplo, Madrid puede quitar el impuesto de patrimonio porque tiene unos efectos de capitalidad mucho más altos de ingresos que no tengo en mi comunidad autónoma, y lo hemos explicado en muchísimas ocasiones. Y lo que ya nos ha parecido a nosotros un abuso absoluto es, por ejemplo, Andalucía, que Andalucía es una comunidad autónoma receptora nata del sistema de financiación autonómica. Nuestra comunidad autónoma es dadora nata del sistema de financiación autonómica, aunque no me gusta emplear estos términos, pero explicarlo bien. Lo que no es posible es que con esa aportación solidaria de todo el conjunto de España a Andalucía, luego se dedique eso para eliminar el impuesto a los más ricos de Andalucía. Ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione prestano giuramento. L'onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
point of no return. When you feel like you've had enough, there's an angel who sings and a voice that is leading you home. Let the rays of light shine down on you. Let the sun wash away your tears when you're lost and alone and the whole world is turning its back. The time is right, no shortcut and no easy ride. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 24 de octubre de 2022 y hay muchos temas sobre la mesa. Una última hora que conocíamos esta noche. Nos levantamos con esta noticia de que Boris Johnson en Reino Unido se ha retirado de la carrera para liderar el Partido Conservador. No va a estar en esa carrera para liderar el Partido Conservador. Precisamente a Reino Unido hacía referencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticando la bajada indiscriminada de impuestos de la derecha y invitaba a mirar a Reino Unido para ver las consecuencias. Sobre esto le preguntaban también este fin de semana a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y ella se desdecía, decía que nunca se había pronunciado sobre el gobierno de Reino Unido. Sin embargo, sí comentó en Twitter en su momento la bajada masiva de impuestos que proponía Liz Truss, que ahora ha tenido que dimitir por esta propuesta. Además, seguimos viendo cómo en la derecha sigue desdiciéndose. Feijóo negaba que hubiese dicho lo del timo ibérico, esa crítica que hacía el Partido Popular a la excepción ibérica, pero el caso es que él no lo dijo, pero sí lo dijeron algunos miembros del Partido Popular, ese timo ibérico, así calificaban a la excepción ibérica, que ahora se prevé que se pueda extender a otros países europeos. Y además, sobre impuestos, Francina Armengol en un desayuno de Europa Press criticaba que Madrid y Andalucía recibieran dinero para todos, para luego bajar impuestos a los más ricos. Precisamente sobre impuestos también se habló en la manifestación de este fin de semana en Madrid, por la sanidad pública, por invertir en la sanidad pública y también mejorar las condiciones laborales de nuestros y nuestras sanitarias. Y en Italia ya hemos visto que hay un nuevo gobierno. Meloni juró su cargo como primera ministra y ha tenido ya un encuentro informal con Macron y se reunirá este lunes con el Papa. Y en Francia, esta tarde, la primera ministra de Francia se enfrentará a dos mociones de censura, una de la coalición de izquierdas de Mélenchon y otra de Le Pen. Estos son los temas del día. Y antes de pasar a abrir los periódicos, saludamos a todas aquellas personas que os habéis levantado pronto. Muy buenos días, Mamen, Tania, Ángel. También tenemos por aquí a Enjoy the Silence, Xavi Gracia, Adrián, Carlota, Enrique Quesada, Gaizka, Ubelan, Realidad Nelson, Augusto Sánchez. Hoy no está aquí Fer, pero bueno, es por unas revisiones y mañana volverá a estar con nosotros. Así que hoy capitanearemos nosotras el programa y como veis, pues tenemos muchísimos temas de los que hablar, la mesa de actualidad, pero también pues luego vamos a analizar con Pilar de la Peña los asuntos internacionales para que nos dé una serie de claves. Y luego terminaremos con una conversación con dos amigos que os quería presentar, con Nacho Muri y con Nevaba. Vamos a hablar además de dos historias pues sobre personas, sobre entornos que aunque nos rodean muchas veces pues dejamos de lado, y también es una muestra para demostrar que los jóvenes y las jóvenes pues seguimos mirando al mundo que nos rodea, nos seguimos preocupando por él, y también reflexionaremos sobre eso que llama Pepe Mujica, que es la solidaridad intergeneracional. Con todo esto vamos a por el lunes. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. My fears. There are clouds up above, but behind them is always the sun.
Y abrimos las portadas de los periódicos y una de las noticias más destacadas es la que tiene que ver con Boris Johnson. Johnson renuncia a presentarse y deja vía libre a Rishi Sunak. El ex primer ministro británico intentó pactar sin éxito una candidatura conjunta, dice el diario El País. Lo vemos en portadas también como La Vanguardia. Johnson renuncia y despeja el camino de Sunak para ser el nuevo premier. El retorno del ex primer ministro había desatado, dice La Vanguardia, los temores en las filas del Partido Conservador que reclamaban unidad. Así lo informaba anoche Sky News. So, breaking news in the last few moments. Boris Johnson, former Prime Minister, will not be standing for the Tory leadership. He says that he did have the support of 100 MPs. You remember, you need 100 MPs to get on the ballot for the leadership. So despite having that support, the number of MPs needed to run, he's come to the conclusion, and this is a quote from Boris Johnson, this would simply not be the right thing to do, as you can't govern effectively unless you have a united party in Parliament. Y si el viernes hablábamos de la dimisión de Liz Truss y de esa especulación de que pudiese volver Boris Johnson, de eso se hablaba prácticamente hasta la noche de ayer. Pero ahora ha vuelto a dar un vuelco, es la situación, y Boris Johnson se retira. Explicaba la BBC que el retorno de Johnson era algo con lo que se había especulado los últimos días, aunque el político no lo había anunciado de forma oficial. Lo explicaban en la BBC, daban esa serie de claves y decían: uno de los más leales seguidores de Johnson había lanzado una campaña en redes sociales para conseguir que volviera a Downing Street, sede de la residencia y oficina del primer ministro británico, y decenas de diputados conservadores expresaron luego su apoyo públicamente. Dicen que en un comunicado Johnson dijo que había muy buenas posibilidades de que hubiera tenido éxito para estar de vuelta en Downing Street. Ahora, explicaban, el ex primer ministro británico dijo que simplemente no sería lo correcto. Y esta es la situación de Reino Unido, todavía sin un líder o una líder del Partido Conservador. Reino Unido descabezado, pero luego, a la vez también, si nos vamos a Italia, pues ya vemos como sí, la extrema derecha ya ha formado gobierno. Ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione prestano giuramento. L'onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Y el caso es que una de las primeras cosas que ha hecho Meloni ha sido reunirse con Macron, que estaba allí en Italia. Le preguntaban, se ha comentado mucho, ¿no?, esa visita de Macron, y él decía: nuestra relación es más importante que las personas. Lo destacaban varias agencias. Euronews decía: el presidente francés, primer mandatario en reunirse con la nueva jefa del gobierno italiano, Meloni. Decían que ha sido una reunión improvisada, ya que en un principio el presidente francés está en Roma para asistir a un evento por la paz organizado por una comunidad. Decían: en la reunión se trató la necesidad de dar respuestas rápidas y comunes al encarecimiento de la energía. También esto pues revela que, claro, a Meloni le ha votado la gente, a esa coalición de derechas, y claro, pues decía Macron, hay que hablar con ellos. Veremos a ver cuáles son las medidas políticas que van a hacer. Ya lo hablaremos con Pilar de la Peña, pero por ejemplo, una de las primeras medidas ha sido algo llamativo y han sido los nombramientos en el ministerio, el llamado Ministerio de Familia. Va a haber una mujer antiabortista y Salvini, es verdad que no va a ser ministro del Interior, va a ser ministro de Infraestructuras, pero ojo que esto también puede seguir afectando a organizaciones humanitarias, a la labor de organizaciones humanitarias como la de Open Arms.
Y si antes hablábamos de Reino Unido, pues en España, como tenemos ese debate desde hace ya semanas sobre los impuestos, ese debate sobre el estado del bienestar, sobre, bueno, pues esas dos formas de propuestas fiscales, la de la derecha de bajar impuestos, una bajada indiscriminada de impuestos, y el gobierno sigue defendiendo pues la redistribución, insistiendo en que quienes más tienen que pagar más. Ahora, con el debate que hay en Reino Unido y que, bueno, pues en parte la caída de Liz Truss ha sido por intentar esa bajada masiva de impuestos a los ricos, pues está en el punto de mira en la agenda política y no lo olvidan, no lo sueltan. Pedro Sánchez decía, ojo, hay que mirar a Reino Unido. Aquí la derecha española defiende la bajada de impuestos que en Reino Unido ha hecho caer un gobierno. Ahora, aquellos que durante la pandemia nos pedían más apoyo, más ayudas del estado del bienestar, claman por bajadas generalizadas e indiscriminadas de impuestos. ¿Qué hubiera pasado en España si en lugar de nosotros otros hubieran planteado políticas de rebajas indiscriminadas de impuestos? Bueno, eso no es una abstracción, no es un ejercicio teórico. Que miren lo que ha pasado en el Reino Unido para saber exactamente cuáles son las consecuencias de ese tipo de política económica. Este gobierno, compañeros y compañeras, responde claro y fuerte que vamos a defender el estado del bienestar, porque es lo que cohesiona social y territorialmente una nación. En esto insistía Pedro Sánchez, en defender esa política fiscal. Además, ya lo escuchábamos también en este viernes, cuando le preguntaban directamente por la salida de Liz Truss, por la dimisión de Liz Truss, y entonces aprovechaba el presidente del gobierno para sacar pecho sobre las políticas fiscales del gobierno español y decía que la receta que había defendido Liz Truss no era la adecuada para una situación de crisis como la que estamos viviendo. El caso es que también el viernes, pues claro, le preguntaron a aquellas personas que habían defendido la bajada de impuestos, en concreto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tanto porque sea presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que le preguntaron porque, claro, ella sí que utilizó la captura de una portada de periódico en la que se mencionaba la bajada masiva de impuestos que defendía Liz Truss, y ella utilizaba esa portada para defender esa política fiscal y la suya. Sin embargo, ahora ella dice que nunca se pronunció sobre ese gobierno. Igual no se pronunció, pero en Twitter ahí queda el posicionamiento. Yo no he dado su apoyo, nunca me he pronunciado acerca de este nuevo gobierno, solamente defiendo las políticas fiscales a la baja, porque se han demostrado, como por ejemplo ocurre en Portugal o en la Comunidad de Madrid desde hace 18 años, que son positivas y que ayudan a la inversión, a la creación de empleo y además recaudan más. En Madrid, que por cierto ahora hablaremos, en Madrid que hubo una manifestación en la que acudieron muchísimas personas, una manifestación por la sanidad pública y que tiene que ver también con este debate, con dónde se invierte el dinero de los y las contribuyentes. Y hubo mucha gente que salió a la calle en representación de todas aquellas personas que creen que sí hay que invertir en sanidad pública y que tiene que ser una de las grandes prioridades, una de las cosas que tendríamos que haber aprendido en pandemia. Isabel Díaz Ayuso contestaba así, diciendo que nunca se había pronunciado sobre la masiva bajada de impuestos que propuso Liz Truss. Sí se pronunció. En Twitter se lo han recordado muchísima gente. Y en Madrid, como digo, manifestación por la sanidad pública. En Madrid, una manifestación multitudinaria pidiendo más recursos, decían varios medios, más recursos para la sanidad pública. En la protesta, decían, han participado 50.000 personas según la delegación del Gobierno, reclaman a la comunidad mejores condiciones laborales y un aumento de la financiación, con el lema por una sanidad pública y de calidad a la cabecera de la marcha, donde se situaron también representantes de los sindicatos SATSE, comisiones, también UGT,
También pidieron la dimisión de Ayuso, pidieron más sanitarios y más financiación. Y ojo, que también está convocada, como ya contamos aquí en la cafetera hace unos días, está convocada una huelga indefinida. Como contaba RTV, la protesta se sitúa en el marco de la huelga indefinida anunciada a partir de este martes próximo por estos sindicatos que, como digo, pues también estuvieron en esa protesta, que estaban defendiendo no solamente sus condiciones laborales, también se estaba defendiendo la asistencia también de los y las pacientes, de que cuando vayamos al médico, de que ojalá no tengamos que acudir a un hospital por una enfermedad grave, podamos ser atendidos y atendidas y no haya un colapso por ejemplo, en urgencias, ¿no? Como digo, miles de personas salieron a la calle en Madrid. Esto tiene que ver con el debate sobre los impuestos, sobre dónde se invierte. Y ahora vemos a algunas de las personas que sí se pronunciaron, aunque digan que no, un poco desdiciéndose y desvinculándose, intentándose desvincular de la caída de Liz Truss. Feijóo pues ha tenido varias intervenciones este fin de semana, una que todavía no llegamos a entender. Nosotros estamos aquí porque creemos en Cataluña. ¿Por qué? Porque sentimos esta tierra exactamente igual que lo sienten otros que resulta que solamente ellos son los defensores de la tierra. Cuando un hijo dice que el que más quiere a su padre es él, el resto de la familia no debe consentirlo. Porque a un padre y a una madre lo quieren sus hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos en contra de sus padres. Se lió un poco la cosa, no supongo que entendemos lo que se quería decir. Pero bueno, también esa comparación, ¿no?, de padres, hijos, supongo que con Estado, comunidades, no sé. Esta fue la declaración de Feijóo. Claro, mucha gente pues dijo en redes, se ha liado, no se entiende qué está intentando decir. Una vez más, básicamente, es el asunto de Cataluña, que es uno de los temas que se intentan avivar por parte de la derecha. También otro de los asuntos, a pesar de que el tema de las ocupaciones no es un tema que preocupe en especial a la ciudadanía, sí que es uno de los temas en los que continúa la derecha. Feijóo proponiendo propuestas para el desalojo. La primera, un desalojo en un plazo máximo de 24 horas a aquellos que no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda donde viven. 24 horas. Segundo, un desalojo inmediato en el caso de una flagrante ocupación, es decir, en el caso de que veamos a la gente como está tirando una puerta y entrando en la vivienda. En ese caso, un desalojo inmediato de la misma. Bueno, por irnos un poco a los datos y a los expertos, nosotros entrevistamos hace no mucho a Diego Álvarez, que fue el juez que desmitificó en televisión el asunto de la ocupación que llevan alimentando por parte de la derecha. Diego Álvarez nos decía, no hay ningún riesgo de que si te allanan tu casa te quedes a dormir fuera en la calle porque haya una persona dentro. Insistía en que ya hay mecanismos para evitar este tipo de situaciones. Él insistía, hay elementos de discrepancia, decía, pero bueno, se pueden entender, ¿no? Pero insistía en que ya hay mecanismos. Decía, no hay ningún riesgo de que si te allanan tu casa te vayas a quedar en la calle, que es algo que sí que están alertando, pues nada más y nada menos que Alberto Núñez Feijóo, que quiere liderar el país, que quiere ser presidente del gobierno, y continúan con un tema que es que además no está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, pues continúan. Feijóo, que además también este fin de semana negaba haber dicho lo del timo ibérico. Él no lo había dicho, pero desde el Partido Popular se dijo. No habrá visto una declaración mía. El PP les ha llamado
Insisto, usted no ha visto ninguna declaración mía en relación a ese asunto. Tampoco ha visto usted ninguna declaración de la Unión Europea en favor de la ampliación de la excepción ibérica para toda la Unión Europea. Ayer von der Leyen en el Parlamento Europeo dijo que estaban considerando para toda Europa. Vamos a ver lo que dice el Consejo de Primeros Ministros. El caso es que sí se considera que se vaya a ampliar esa excepción ibérica. Claro, también lo recordaban en redes, sacaban la hemeroteca no de hace mucho tiempo de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, diciendo que sí que se abren a estudiar la ampliación de la excepción ibérica a nivel europeo. Feijóo pues no debía estar muy al tanto, pero sí se dijo, y además el periodista, cuando le estaba preguntando por el timo ibérico, como habéis escuchado, se lo recordó, le dijo, oiga, que es que sí que se ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos con ese tipo de discursos que bueno, pues que si no se desmienten, pues parecen verdad, pero no es así. Es verdad que varios medios de comunicación han salido diciendo que sí, que desde Bruselas sí que se está considerando ampliar la excepción ibérica, que era calificada en su momento como timo ibérico por parte del Partido Popular. Así que vemos cómo, bueno, pues algunas de las cosas que sigue defendiendo la derecha se están cuestionando ya en Bruselas y no se puede negar. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Hundreds of miles away. Lo que sí que puede que preocupe a la ciudadanía es quedarse ellos sin casa. Nos enviabais varias personas estas palabras de Antonio, de 84 años, que era entrevistado para contexto. Le entrevistaba Willy Veleta y hablaban del caso de Antonio. Su casa la había comprado Blackstone y bueno, y le quieren quitar la casa, ¿no? También creía importante también destacar esta declaración porque Antonio, en este caso, este vecino de 84 años, explica muy bien lo que significa no solamente quedarte sin casa, sino que te echen de tu barrio, que no puedas estar cerca de tus vecinos y de tus vecinas, de tus amigos, de todo ese día a día que tú has construido y que te lo quieren arrebatar. Bueno, Antonio, ¿cuál es tu caso? Cuéntame, tienes 84 años, vives con tu mujer y Blackstone te quiere echar de tu vivienda, ¿no? Sí, me propone como mucho, seguramente porque he salido en televisión, si no ni eso, pues buscarme una vivienda fuera de mi pueblo. Eso se llama desarraigo, pero a mí ¿cómo me va a llevar usted de un sitio que vivo 50 años, que tengo a mis hijos a 500 metros, mis amigos, mi vida, mi círculo social? Pero ¿usted a dónde me quiere mandar? ¿A Torrejón, a Cercedilla? ¿A dónde? ¿Cuántos años llevas pagando esa casa? ¿Cuántos años llevas pagando el alquiler? 22 años. Sin devolver un recibo. Sin devolver un recibo, en la vida. Y pagando actualmente 625 euros. Y unas propuestas de subida inasumibles, por encima del 40 y del 60%. Un robo, un escándalo. Over fields and through the country, letting go of everything but us. If we hold tight, we can chase them. Esto sí puede preocuparnos, que con 84 años el sistema nos eche y nos quedemos con una mano adelante y otra detrás, y además que nos echen de nuestro barrio. Es que son cosas que supongo que también hasta que no te pasan no eres del todo consciente, pero es que es brutal que con 84 años te echen de tu barrio, y es que eso, y lo que supone eso, ¿no? Es el desarraigo. Es que
Si con 84 años no puedes seguir viviendo donde vives, seguir teniendo la red que has creado, ¿no? De amigos y de amigas, de gente que si te pasa algo, pues puedan estar ahí y que te echen de tu barrio. ¿Qué sistema, ¿no? en el que vivimos que es capaz, como digo, de hacerle esto a una persona de 84 años? En fin. Igual se trata también de reforzar al Estado, de que el Estado se preocupe por estas personas. Hablabais además varias personas en el chat sobre la película En los márgenes, que habla de los desahucios. Continúan haciendo esas promociones para llegar al máximo número de personas posibles y, bueno, pues así también crear una conciencia colectiva sobre un problema que nos puede pasar el día de mañana a cualquiera de nosotras y de nosotros, y ojalá no nos pase como Antonio con 84 años. Sobre reforzar el Estado hablaba Francina Armengol, presidenta del Govern Balear, en unos desayunos en Europa Press, y me ha parecido interesante destacar las palabras que tenía, porque no hablaba tanto de enfrentar unas comunidades autónomas con otras, pero sí insistía que, claro, se está pidiendo una solidaridad entre comunidades autónomas, mientras hay dos, Madrid y Andalucía, que están quitando el impuesto de patrimonio. Y decía, claro, es que eso, ¿en qué lugar deja al resto de comunidades? Creo mucho en la autonomía fiscal, creo que cada comunidad autónoma tiene que tener esos márgenes que nos da nuestra propia normativa, nuestro propio sistema de funcionamiento. Ahora bien, el sistema de financiación autonómica, que no va ligado a eso en una parte importante, sí que yo soy consciente de que tenemos un desfase que tendremos que corregir en una parte importante. Por ejemplo, Madrid puede quitar el impuesto de patrimonio porque tiene unos efectos de capitalidad mucho más altos de ingresos que no tengo en mi comunidad autónoma, y lo hemos explicado en muchísimas ocasiones. Y lo que ya nos ha parecido a nosotros un abuso absoluto es, por ejemplo, Andalucía, que Andalucía es una comunidad autónoma receptora nata del sistema de financiación autonómica. Nuestra comunidad autónoma es dadora nata del sistema de financiación autonómica, aunque no me gusta emplear estos términos, pero explicarlo bien. Lo que no es posible es que con esa aportación solidaria de todo el conjunto de España a Andalucía, luego se dedique eso para eliminar el impuesto a los más ricos de Andalucía. Eso no me parece que sea razonable. Por tanto, sí que tenemos que ver si hay que tener unos mínimos, y eso es lo que creo que tenemos que discutir en el planteamiento con el Gobierno de España y las comunidades autónomas. I don't know why we wait. Claro, aquí no solamente lo de bajarle los impuestos a la gente que más tiene, no solamente tiene una implicación para la ciudadanía de esa comunidad autónoma, en este caso cuando hablamos de Madrid y de Andalucía, no solamente tiene una implicación para quienes no tienen tanto dinero, porque entonces no hay tantos recursos, es algo básico. No solamente afecta a los ciudadanos y las ciudadanas de esa comunidad, es que también está afectando a las buenas relaciones entre comunidades autónomas y que se cree, como decía el Estado, una competitividad entre comunidades autónomas para ver quién baja más los impuestos. Porque claro, dices, si él los baja, ¿por qué no los voy a bajar yo, ¿no? Y se crea entonces un clima pues no muy favorable. Entonces, bueno, no solamente la derecha quiere bajar los impuestos a los ricos, sino que además también esto está provocando pues un enfrentamiento que tendría que ser evitable. Vamos a ir ahora, a continuación, con la página internacional, con Pilar de la Peña, y vamos a hacer un poquito de análisis en profundidad sobre todos esos temas que han ocurrido a lo largo del fin de semana, y lo vamos a hacer, como digo, con Pilar de la Peña a continuación. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai
En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues como cada mañana tenemos a Pilar de la Peña para hablarnos de los temas internacionales y analizarlos en profundidad. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días, María. Empezamos con una imagen que ha sido especialmente llamativa y ha sido la de un vídeo polémico del predecesor de Xi Jinping que fue expulsado del Congreso del Partido Comunista. ¿Qué ha sucedido? Bueno, la verdad es que es un vídeo que ha tenido casi más repercusión y que ha causado casi más impacto que la propia noticia, ¿no? Que es la reelección por un tercer mandato de Xi Jinping, del actual presidente chino, que por primera vez en los últimos años ha ido más allá de los 2 mandatos que venían ocupando los distintos mandatarios chinos. Él ya modificó la Constitución para poder presentarse a un tercer mandato y este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que acaba de terminar este fin de semana, le ha coronado para un tercer mandato, ¿no? En principio son 5 años más, aunque ya hay varios medios y analistas que consideran que mínimo puede estar hasta 2032, con lo cual, pues bueno, parece que vamos a tener a Xi Jinping durante bastante tiempo y además cada vez con un poder más absoluto, ¿no? Que es quizá lo que también ha llamado la atención de este Congreso del Partido Comunista. Se habla incluso de la nueva ejecutiva, que todos son figuras muy cercanas y muy de confianza del actual presidente chino, con lo cual va a mantener ese poder y digamos esa capacidad para llevar adelante la visión que claramente el presidente chino pues tiene para su país. Y en este contexto se ha filtrado y se ha conocido, además da toda la sensación por cómo ha sido una decisión claramente consensuada y que claramente se perseguía que el mundo viera esta imagen, ¿no? De cómo Hu Jintao, que fue precisamente el predecesor de Xi Jinping, el anterior presidente chino, pues estaba ocupando su asiento en el Congreso del Partido Comunista y fue invitado o echado, si se quiere decir, por 2 personas de su puesto, ¿no? Que le hicieron levantarse y abandonar el recinto. Además es que te cuento que parece que es un vídeo que se ha querido y que el gobierno chino ha querido que se conociera porque casi todas las deliberaciones y casi todo el Congreso del Partido Comunista ha sido a puerta cerrada. Sin embargo, en ese momento se dejaron entrar a los medios de comunicación, a las cámaras, y sucedió esta expulsión del expresidente chino, de Hu Jintao. Se especula con que puede haber sido algún tipo de purga. Hay también algunas explicaciones que hablan de que estaba indispuesto. Realmente no hay una versión muy clara, pero esa imagen además se ve en el vídeo como Hu Jintao intenta incluso hablar con Xi Jinping y el presidente chino pues prácticamente le ignora. Y bueno, ha sido un vídeo que ha generado bastante impacto y bastante desasosiego, ¿no? En este sentido. Luego, además, otra de las imágenes ha sido la de la formación de gobierno de extrema derecha. Por ejemplo, una de las curiosidades es que el Ministerio de Familia lo va a encabezar una mujer antiabortista. Sí, te refieres a Italia, ¿no? A la llegada de Giorgia Meloni, la nueva primera ministra. Sí, era cuestión de tiempo. Es verdad que ha habido de hecho lo hemos comentado, ha habido mucha historia con las negociaciones para la formación del gobierno, pero finalmente el gobierno en Italia, el más a la derecha que ha tenido el país desde la Segunda Guerra Mundial, es en lo que coinciden todos los analistas. Muchos incluso lo llaman claramente de extrema derecha, pues ha tomado posesión, ¿no? Giorgia Meloni ya es oficialmente la nueva primera ministra italiana y se ha ido conociendo además la formación del gobierno. Hay algunos nombres, de hecho 2 de sus vicepresidentes son Matteo Salvini, sus 2 vicepresidentes son Matteo Salvini, el líder de la Liga, que también es un partido de extrema derecha, y Antonio Tajani, que es el más alto cargo del partido de Berlusconi, porque es una coalición de 3 partidos de derecha que va a gobernar Italia en los próximos iba a decir años, la próxima legislatura, que en Italia nunca se sabe muy bien cuánto puede durar, porque la inestabilidad es bastante habitual y, de hecho, dado lo que ha costado la negociación para la formación de este gobierno, pues muchos italianos consideran que será un gobierno que no tendrá una vida muy larga. De hecho, hay varias
hay varios nombramientos que, bueno, esto que decíamos, Salvini, por ejemplo, vuelve a un puesto destacado en el gobierno, pero curiosamente no va a ser ministro del Interior, no va a estar a cargo del Ministerio del Interior, sino del Ministerio de Infraestructuras. Lo que pasa que mantiene, por ejemplo, las competencias sobre los puertos, lo cual indica que, bueno, que por ejemplo, con respecto a todo lo que es el desembarco de inmigrantes y todo este pulso que echó a las ONGs que ayudan y que rescatan a los inmigrantes en alta mar, pues probablemente vamos a asistir a una reedición. Luego, hay también algunos nombramientos inquietantes. Por ejemplo, este gobierno italiano tiene un ministerio de la familia, que es algo que ha llamado la atención, y además la mujer que lo va a encabezar es pues abiertamente antiabortista e incluso contraria a las políticas y a los colectivos LGTBI, con lo cual se prevé que va a ser un gobierno que va a dar bastante que hablar. La parte internacional ha quedado en manos del partido de Berlusconi, pero recordarás que la semana pasada hablábamos de estos comentarios de Silvio Berlusconi con respecto a su amistad hacia Putin, cuando rompiendo un poquito esta unidad europea en la posición de hacer frente a Putin por la guerra de Ucrania. De hecho, el papel que va a ocupar a partir de ahora Berlusconi es otro de las incógnitas en Italia, pero ya es oficial, ya existe, ya va a empezar a trabajar este gobierno, y veremos pues qué sorpresas nos da y qué tipo de política lleva adelante, ya te digo, el que va a ser el gobierno más conservador y más a la derecha de Italia en prácticamente 60 o 70 años. Precisamente sobre las políticas que pueden aplicar los gobiernos de extrema derecha, ya conocemos qué sucede, ¿no? Cuando la ultraderecha llega al poder. En Suecia, una de las primeras medidas ha sido suprimir el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, y eso, fíjate, que es un gobierno en el que técnicamente no está la extrema derecha, porque es el de Ulf Kristersson, que es el nuevo primer ministro sueco, que ha llegado después de un acuerdo de gobierno por el que, bueno, va a tener un gobierno en minoría con apoyo externo de la extrema derecha, con lo cual en del partido de extrema derecha, que son los demócratas de Suecia, que dado los resultados de las anteriores elecciones, de las últimas elecciones, pues tenían la derecha así unida, pues tenía capacidad de gobierno, aunque finalmente la fórmula elegida ha sido pues este gobierno en minoría con apoyos externos de la extrema derecha. Pero ha sido esta decisión de suprimir el Ministerio de Medio Ambiente, es una de las más llamativas, además en el contexto actual en el que estamos de emergencia climática y de realmente incluso desde la propia Unión Europea, de un impulso muy decidido para poner el clima y el medio ambiente en el eje de las políticas. Sin embargo, pues el nuevo primer ministro sueco ha decidido suprimir o realmente relegar y hacer que este Ministerio de Medio Ambiente, que además en Suecia existía desde hace 35 años y que hay que recordar que los países nórdicos han sido durante mucho tiempo abanderados de las políticas medioambientales, pues ahora, a partir de ahora, en este nuevo gobierno sueco, pues el Ministerio de Medio Ambiente está dentro del Ministerio de Energía, Empresas e Industrias, con lo cual, bueno, pues va a quedar supeditado a los intereses de estas otras carteras, y además se produce pocos días antes de que empiece la COP27, que es esta reunión de Naciones Unidas en la que, bueno, pues se van a intentar avanzar en la lucha contra el cambio climático, para intentar impulsar medidas a nivel mundial que nos ayuden a combatir esta emergencia. Y bueno, este gesto por parte del gobierno sueco, pues no es muy en fin, alentador, ¿no? En este sentido hay otra noticia, una de cal y otra de arena, que siempre intentamos también ver las cosas positivas, que nos llega de Nueva Jersey, ¿no? Del estado estadounidense, que resulta que ha demandado a 5 grandes empresas petroleras por considerar que han engañado al público sobre el cambio climático, ¿no? Le van a intentar hacer responsables. Además son 5 muy importantes, entre ellas están ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, y realmente incluso han incluido también a un lobby, al Instituto Estadounidense del Petróleo, porque, según el fiscal general de Nueva Jersey, pues llevaron adelante una campaña de décadas de desinformación para confundir al público sobre la relación de los combustibles fósiles y el cambio climático. En este sentido, estaremos pendientes de qué sucede con esta demanda, pero es un intento realmente por parte del Estado de Nueva Jersey de hacer a estas empresas petroleras pues responsables del tipo de política y sobre todo el tipo de desinformación que han llevado a cabo en estas últimas décadas.
Precisamente sobre políticas, lo que le llevó a Liz Truss a esa dimisión, lo contábamos al final de la semana pasada, esa salida de Liz Truss, sobre todo por las políticas que quiso aplicar, que era una bajada de impuestos a los ricos. Sobre eso también le han preguntado a la derecha en España, ¿no?, que sigue defendiendo esa bajada de impuestos. A Liz Truss le ha costado el puesto y ahora se abren muchos interrogantes, ¿no? Sí, que quizá, la verdad es que realmente las noticias de Reino Unido en este último casi mes realmente ha copado buena parte de la atención internacional, pero no podremos decir que realmente para bien, más allá del funeral de la reina Isabel II, los últimos 2 o 3 semanas en la política británica realmente están haciendo un daño a la imagen del país bastante importante, porque Liz Truss finalmente ha salido después de apenas 44 días como primera ministra, pero es que ahora el Partido Conservador está intentando evitar que convocar elecciones, que es una de lo que le viene reclamando buena parte de la sociedad y sobre todo el Partido Laborista, que realmente ha multiplicado su apoyo de forma muy importante en las encuestas y que está intentando que esta crisis política se resuelva con unas nuevas elecciones, pero mientras tanto el Partido Conservador está intentando cerrar esta salida y esta etapa de Liz Truss con la elección de un nuevo líder. El mejor colocado en este momento es Rishi Sunak, que es el anterior ministro de Economía con Boris Johnson, que aspiró a su sucesión y que se enfrentó a Liz Truss, aunque perdió en la votación con los militantes, y que ahora parece que su nombre pues vuelve a estar entre, digamos, los favoritos para convertirse en el nuevo primer ministro. De todas formas, la crisis del gobierno británico del Partido Conservador es muy importante y es difícil predecir hacia dónde puede ir. Y ya para terminar, una de las noticias también a nivel internacional que ha llamado mucho la atención ha sido la decisión de un comité de Naciones Unidas que ha determinado que la ocupación israelí en territorio palestino es ilegal. Sí, la verdad es que es una noticia que nos llegaba a finales de la semana pasada y que es bastante contundente porque, pues un comité de investigación, en concreto la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas, ha emitido un dictamen en el que ha determinado que la ocupación israelí del territorio palestino es ilegal según el derecho internacional, ¿no? Y la presidenta de la comisión, que se llama Navi Pillay, que es la antigua comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha declarado que hay motivos razonables para concluir que la ocupación israelí viola las normas internacionales, con lo cual una sentencia bastante contundente que llega de Naciones Unidas. Pues hasta aquí la página internacional. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras y a la Resistencia, como siempre. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer.
porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. There's a lot to see, a lot to do. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la agenda cafetera. Si os parece, nos habéis enviado ya varios temas y, oye, que alguno también es positivo, ¿vale? Que falta nos hace. Vamos allá con la agenda cafetera. Hoy, señor García Egea, le voy a dar 2 datos. Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. La agenda de cambio que nuestro país necesita es la agenda feminista. No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras. Los hurtos se han reducido en un 38,3%, los robos con fuerza en domicilios un 32,8%, la sustracción de vehículos un 30,5%. Con la mirada puesta en levantar, imaginar nuestro país en 10 años, ahí estoy y voy a estar, y con una enorme ilusión. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes en la cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, cafetera. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Resistencia. Pues empezamos con una noticia que nos enviaba Berka, oyente de este programa, y lo hacía además a través de Twitter. Y nos contaba algo que ya veníamos anticipando, pero que, bueno, ya se está materializando. Yolanda Díaz aprueba el Estatuto del Becario y pone fin al trabajo gratis, dice Público.es. Los becarios tendrán los mismos derechos que el resto de trabajadores de la empresa y deberán respetar sus descansos, incluyendo los días festivos y las vacaciones que les correspondan. Como decía Berka, gobernar para toda la gente es esto. Y además, lo que tendría que llamarnos la atención, ¿no?, de la descripción de estos avances en este Estatuto del Becario es que esto no se estuviese ya aplicando. Se supone que es obvio que si eres porque al final eres un trabajador, una trabajadora, tengas ese tipo de derechos que no son un privilegio, ¿no? Luego, además, también veíamos una noticia que llamaba mucho la atención en Argentina, y ahora nos la enviabais varias personas, es una buena noticia, la llamada Ley de Nietos. Se hacía eco de ello Página 12, como digo, este medio argentino decía, entra en vigor este viernes, se refería al viernes pasado, y hablaban de esta ley, que decían que es un documento que reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles y españolas durante el periodo de Franco. Según señalaban, decían, el BOE, la sociedad tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas o que tuvieron que abandonar su tierra natal a causa del franquismo. En sus redes sociales, este medio hablaba de la ley que beneficiará a miles de argentinos, decían el gobierno de España, ha promulgado a través de esa ley de memoria democrática, también conocida también como la sección de Ley de Nietos.
decían que la norma pretende cerrar una deuda de la democracia española y que permitirá que miles de argentinos y argentinas puedan sacar la ciudadanía de ese país. Lo decían, pues a modo también de buena noticia. Decían, la ley plantea dos objetivos principales. Por un lado, fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España, decían, y en segundo lugar, la preservación de la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista a través del conocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas y el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación. Se referían así a los objetivos principales, decían, de la ley de memoria democrática. El caso es que luego también nos hemos topado a lo largo del fin de semana con que la justicia ha dado la razón a las clínicas y ha confirmado la anulación del dentista municipal que propuso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tomado esta decisión. Decían, ratifica la decisión del juez de primera instancia que tumbó el servicio bucodental universal a precios reducidos impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona. Y luego también terminamos con dos informaciones. Una de ellas es que, pues que si os llegan en estos días unas alertas al móvil, que no os asustéis, ya se está comentando ya por todos lados. El Gobierno, el caso es que va a probar a partir de este lunes un sistema de alertas que nos van a llegar al móvil para emergencias o catástrofes. Es un mensaje de prueba pensado para eventos como ¿os acordáis de Filomena? Que pasó en Madrid, pero es como si hubiese pasado en toda España. O también, es verdad, con situaciones como las que provocó el volcán de La Palma. Y pues llegará a los móviles, decía el diario.es, de andaluces, asturianos y cántabros, a los que seguirán el resto de españoles en las próximas semanas. Así que, pues esas alertas quedan ahí. Y luego, para terminar, no nos queremos olvidar, nos lo hacíais llegar también varias personas. Se están recabando datos del asesinato por presunta violencia de género, decía la delegación del Gobierno contra la violencia de género. El asesinato de una mujer de 27 años en la provincia de Alicante, que de confirmarse, supondría que el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 35 en 2022 y a 1.165 desde 2003. Una joven que no llegaba a los 30 años en la provincia de Alicante. Every time I look at you, you're looking back at me, my dear. When you are around, everything seems crystal clear. I've been dreaming of this moment, hoping for something real. Bueno, y ahora sí quiero introduciros algo que vais a escuchar. Y es una conversación con Nacho Moore y con Evaba Hameida. Nacho Moore es músico de la moda y productor musical, y Evaba Hameida es periodista de RTV.es y trata sobre todo temas de personas en situación de especial vulnerabilidad. El caso es que les he juntado y queríamos hablar de las dos historias que contaron, que me contaron el otro día, y que sobre todo me parecía importante porque revela que sí, los jóvenes y las jóvenes seguimos conectados con el mundo que nos rodea a pesar de la estigmatización. Y ojo, que también yo estoy hablando de jóvenes como si nosotros fuésemos tan jóvenes, ya no lo somos tanto, pero me parecía un ejercicio interesante y pues allá vamos. Se ha hablado mucho de los jóvenes estos días para lanzar críticas ya muy manidas y que quienes ya no somos tan jóvenes pues conocemos bastante bien. En las manifestaciones de la anterior crisis se decía que España no era país para jóvenes. Ahora, que empezaba a serlo, salen discursos de personas que no entienden el tiempo en el que estamos. Y no quieren ver que los y las jóvenes, mientras vivíamos esa crisis y aguantábamos la constante acusación de ninis y de vagos, hemos seguido defendiendo aquello en lo que creíamos. Y hemos seguido caminando, aunque el camino no fuera como el que pensamos.
Para eso, para reflexionar sobre esto, he reunido a dos amigos, a Nacho Moore, músico de la moda y productor, y a Baba Hameida, periodista de RTV.es y doctoranda sobre mujeres en países musulmanes. Nos conocimos gracias precisamente a nuestras profesiones, porque la verdad es que nos apasionan. Hoy quería que estuvieran aquí con nosotros para hablar de esas historias que muchas veces surgen en conversaciones de amigos, que nos sorprenden y que necesitamos contar. Cuando nos juntamos solemos hablar de eso, de historias que nos apasionan y que nos permiten conocer mejor el mundo que nos rodea. Nacho Moore es músico, ahora forma parte del grupo La Moda, pero lleva desde adolescente empeñándose en vivir de una profesión tan difícil como es la música. Y lo ha conseguido. Aunque también es cierto que el esfuerzo no siempre garantiza los logros y de esa falsa meritocracia solemos hablar mucho. Quizá en ese empeño de Nacho se parece tanto a Baba, que a pesar de las múltiples dificultades que ha encontrado en la vida y que un conflicto político como el saharaui ha condicionado toda su vida, resiste a los envites de la vida desde la trinchera periodística. El caso es que hace unos días nos volvimos a juntar y era la primera vez que nos veíamos los tres solos después del verano. Nos pusimos al día y cuando llegó el turno de Nacho nos contó una experiencia que había sido nueva para él y que seguramente no olvida nunca. Nacho, con La Moda, toca para miles de personas en conciertos multitudinarios. Las primeras filas se emocionan cantando las canciones. La Moda es verdad que tiene un público muy heterogéneo en edades, pero nunca había tenido uno como el de aquel día. Nacho tocó para un grupo mucho más reducido al que suele estar acostumbrado. Y era un público para el que nunca había tocado, el de la cárcel. Y yo quería que nos contases cómo fue esa experiencia. Bueno, pues la verdad es que estamos todavía un poco digeriendo lo que vivimos ese día, porque la verdad que es una experiencia muy diferente a todo lo que hemos vivido. Primero por conocer por dentro una cárcel, que estuvimos en la cárcel de Burgos, que por cierto es una cárcel bastante diferente y bastante representativa porque era en su momento, creo que se inauguró en el 31, creo que es, bueno, en la Segunda República seguro, de mano de Victoria Kent. Y era como en su momento una de las cárceles más progresistas, como de pues ese momento de apertura, porque en ese momento la vida en la cárcel, por lo visto, era una locura. O sea, rollo, misa obligatoria, dormían con grilletes, o sea, antes del 31, que es bastante fuerte. Y es verdad que hubo como una remodelación de todo el sistema, por lo visto, y la cárcel de Burgos se creó a partir de ese sistema. Entonces era un lugar con espacios muy abiertos, como de mucha vida en común, y de hecho es muy sorprendente. Cuando llegas allí es como que el patio es el centro de la cárcel, todo el mundo comparte. De hecho tienen un periódico que se llama La Voz del Patio, súper interesante. Y claro, yo no conocía una cárcel por dentro más que lo que ves en las películas, ¿sabes? Y no se parece tanto como pensaba. Y justo también es verdad que pensamos que esta cárcel era como eso, bastante diferente. De hecho, era muy moderna en su momento, ahora es de las cárceles más antiguas de España. Y fue una experiencia muy guay, porque claro, nosotros no estamos acostumbrados, y aunque suene un poco vanidoso o como un ataque al ego, pero claro, no estamos acostumbrados a tocar para gente que no nos conoce. Y claro, ver ahí la gente te está recibiendo como con agradecimiento porque estás dándole pues un momento diferente de su día a día que tiene que ser bastante jodido, la verdad. Pero claro, la reacción de la gente es muy real, o sea, es muy de verdad. De hecho, hubo gente que cuando llevamos 3 canciones se fueron, o sea, porque les daba igual, era su momento de ocio, supongo, su momento de tiempo libre, y mucha gente se fue. Pero luego también había otras reacciones muy interesantes, claro. O sea, había gente que era lo más importante que había pasado en el último año. Gente que vivía, claro, escuchaban las letras desde otro lugar. Eso me estaba dando cuenta cada vez que cantábamos una canción. Digo, es que esta frase, joder, para este tío es diferente que para nosotros. O sea, seguro que es diferente. Y fue una experiencia muy guay. Luego tuvimos la posibilidad de estar con ellos. Nos hicieron una entrevista allí en lo de La Voz del Patio, que era eso, increíble. Una experiencia muy guay porque tiene como un periódico que autogestionan, ellos hacen todo y han llevado un montón de gente. Fue muy gratificante, pues eso, pues sobre todo porque había gente como muy emocionada y yo qué sé, como que era importante, ¿sabes? Sientes que mi trabajo no es como el de Baba, que lo estábamos hablando antes, que para mí eso sí que es importante realmente, o el tuyo, que sí, siempre os lo digo, que sé que me decís que no, pero que para mí es así. Pero ahí sí que sentimos que sí que puede ser importante también, de vez en cuando. Bueno, tú te quitas méritos, pero aquí en el programa hemos hablado muchas veces de la importancia que tiene la cultura, ¿no? Que muchas veces tiene una consecuencia que puede no ser muy visible, muy directa, ¿no? En la vida de la gente, pero ojo, que igual no hubiésemos pasado igual el confinamiento si no hubiese sido gracias a la cultura, que ya de paso lo decimos, no está siendo muy cuidada, ¿no? Hoy también tenemos a Ebaba
Evaba, para quienes no la conozcáis, es una periodista que sobre todo dedica su trabajo a escuchar a mujeres invisibilizadas y les ofrece el periodismo como altavoz para contar sus historias. En el caso de Rima, no pudo ofrecer su propia voz para contar lo que le había sucedido. Fue su hermano quien relató la historia de por qué Rima estaba ingresada en estado grave en el Hospital de la Paz de Madrid. Evaba fue allí, acompañada de un fotógrafo, y se limitaron a escuchar. No hubo fotos, pero tampoco importó, porque lo importante era conocer y contar la injusticia que había llevado a la joven Rima a debatirse entre la vida y la muerte con solo 28 años. Quería que nos contases el caso de Rima. Bueno, que sepáis que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros dos, a dos personas a las que admiro mucho, y aunque Nacho se quita mérito, la música nos hace muy felices y sobre todo yo creo que nos acompaña también a la hora de contar historias, por ejemplo, como la de Rima. A veces la música nos sirve un poco de bálsamo, ¿no? Nosotros tres lo hemos hablado mucho para poder describir y nos ayuda también a entender casos tan trágicos como el de la historia que os voy a contar, que ya hemos contado en rtv.es. Bueno, pues yo es que era un viernes por la tarde, me iba de viaje, un viaje personal, tenía una boda de unos amigos y me llama la coordinadora de Feminicidios Argelia, porque fue uno de los casos de estudio que yo hice para mi tesis doctoral, que era analizar y estudiar las nuevas herramientas que están utilizando las mujeres jóvenes, esas nuevas generaciones de mujeres, que, bueno, pues para hacer lo que no hace el Estado, que es contabilizar los feminicidios en estos países. Entonces, me recuerdo perfectamente cómo me llaman Nerimen, me cortó todo el rollo, estuve todo el fin de semana pendiente sin poder parar de pensar en Rima, y es que Rima, justo aquel viernes 14 de octubre, había llegado a Madrid, la acababan de ingresar en el Hospital de la Paz. Pues, ¿por qué? ¿Cuál era su delito? Pues resulta que Rima era profesora de francés, tiene 28 años y ella pues llevaba 3 años rechazando la petición de matrimonio de un chico, un vecino. Ella es de un pueblo muy pequeño, Tizi Ouzou, en Argelia, en el norte de Argelia, y bueno, pues ella ya le había dicho a este chico que no se iba a casar con él y que no aceptaba esa propuesta de matrimonio. Estuvo 3 años aguantando el acoso diario y hasta que un día Rima, en septiembre, le notifican que había recibido una beca para poder estudiar en Francia y que podía irse de estancia durante unos meses a Francia a estudiar y bueno, pues un intercambio universitario. Cuando se entera este vecino, pues lo que hace la mañana del 26 de septiembre exactamente, ella está esperando el autobús, le rocía con gasolina, le tira gasolina y le prende fuego. Rima ha estado hasta el 14 de octubre ingresada en un hospital de Argelia, tiene más del 70% del cuerpo quemado y bueno, y ahora se está debatiendo entre la vida y la muerte en el Hospital de la Paz aquí en Madrid. Y bueno, pues cuando nos vimos, ¿no? El otro día a mí me había tocado ir con Rima a ver a Rima, hablar con su hermano. Efectivamente ya no podía hablar, está en una situación está en los cuidados intensivos, no puede hablar con nadie. Y bueno, pues junto con mi compañero fotógrafo Miguel, pues pudimos por lo menos hablar con su hermano y reconstruir un poco todo el relato, ¿no? Y hasta qué punto pues ser mujer en determinados puntos del mundo tan vecinos y pasa eso, ¿no? Bueno, estas son las dos historias que quería que conocieseis, que os metieseis un poco en esa conversación que tuvimos el otro día. Era una conversación entre amigos y bueno, pues hoy ya se ha convertido en una conversación para miles de personas. Yo quería hacer este ejercicio un poco para, sobre todo, lanzar una imagen bastante positiva de los y las jóvenes. Nosotros, bueno, ya no somos tan jóvenes, pero bueno, para dar a entender que aunque haya voces, ¿no?, que intenten estigmatizar la labor que hacemos, pues nosotros continuamos, seguimos empeñados en las pasiones que tenemos. Es verdad que esto además lo hemos comentado muchas veces, estamos en una situación privilegiada si la comparamos con muchos y muchas jóvenes que están en una situación de especial vulnerabilidad. Y bueno, para lanzar un poco esa reflexión sobre los jóvenes, también quería preguntaros
¿cómo veis a vuestro entorno, ¿no? Ahora está muy en el debate político y también en el debate público, pues un poco las trabas y los problemas que seguimos arrastrando ya desde la anterior crisis, en trabajo, en vivienda. La verdad es que me parece muy clave lo que has dicho de situación de privilegio, ¿no? Considerar que trabajar en una empresa pública como donde yo estoy o dedicarse a la música, como el caso de Nacho o en tu caso, ¿no? Aquí en la cafetera sea una situación de privilegio es muy triste porque realmente, y nosotros lo hemos comentado mucho, se trata de vivir con unas condiciones mínimas de dignidad. Cuando vivimos en un mundo en el que la gente joven llevamos arrastrando crisis que se están cronificando, porque es una crisis tras otra, vivimos en un mundo de constante incertidumbre, en el que ya nos cuesta, no ha sido solo la pandemia, es el mundo que realmente nos rodea. Y aquí creo que somos 3 personas que, al igual que muchas de esas personas que nos están escuchando en su casa, que nos preocupa la situación del mundo en el que vivimos y en el que estamos. Y a mí me preocupa especialmente lo que estamos viviendo con esta guerra que se está dando en territorio europeo prácticamente, con la situación de las jóvenes y mujeres iraníes de estos días, la situación de Afganistán. Lo que dice Baba es totalmente cierto, o sea, que es que lo de hablar de privilegio creo que hay que desterrarlo porque es otra vez comprar las palabras que nos ponen ellos, porque realmente no es un privilegio, o sea, tener un trabajo al que dedicas 12 horas al día, porque al final casi todos trabajamos muchas más horas de lo que antiguamente era, sin ninguna duda, también la debilidad de los sindicatos, que los jóvenes ya no se agrupan, no tiene por qué ser en sindicatos, pero como la conciencia colectiva, ahora todos los trabajos cada vez más individuales, autónomos, falsos autónomos, ¿no? Todos los trabajos que están saliendo nuevos no tienen nada que ver con la colectividad, con las condiciones de trabajo, y es porque, sí, yo creo como que nos imponen esa agenda y nos la vamos comiendo. O sea, por eso creo que no hay que... Estoy muy de acuerdo con Eva en no aceptar ese término de privilegio, porque, o sea, claro que somos unos afortunados o unos privilegiados al lado de alguien que no puede comer, eso es evidente, pero que realmente no podemos llamarnos privilegiados teniendo un trabajo, cada uno súper diferente, en el que, pues eso, que es que ves que no puedes tener un futuro. Nos han engañado. O sea, yo es que creo, cuando lo decíamos en el 15M, que yo creo que había muchas cosas que sí que que nos hemos olvidado, que se decían en ese momento, yo lo echo mucho de menos, que yo participé con mucha ilusión ahí, es que nos estaban engañando. Y creo que como que hay muchas cosas que ahí se decían que nos estaban engañando y que ya las hemos aceptado como la realidad. Y creo que hay que volver a cuestionarse esta manera de vivir, que nosotros, eso sí, en un entorno privilegiado, porque sí que España está claro que al lado, eso, sí, tenemos cerca países que están en una situación muchísimo peor, pero creo que tenemos que pelear por lo nuestro y no entender como normal cosas que no deberían ser normales. Precisamente sobre la colectividad os quería preguntar, porque también otra de las cosas en la que yo no quería que cayésemos, ¿no? Y que no creo que estemos cayendo, muchas veces cuando se habla de jóvenes sale el típico discurso de ya están los jóvenes hablando de ellos, ¿no? Como si fuese un ente que es totalmente individual de la sociedad. Pero, no, claro, no quería caer en eso, en enfrentar unas generaciones con otras, que yo creo que ese es el gran triunfo también para no hablar de lo esencial, ¿no? Cuando estamos hablando de jóvenes, hay que hablar de jóvenes. Y eso no significa que nos enfrentemos, que eso signifique enfrentarse a otras generaciones, a decir, no, es que las preocupaciones de la gente más mayor o de la gente más pequeña no son importantes. Claro que lo son. Porque además la clave, lo insistimos aquí muchas veces, esas palabras que decía Pepe Mujica, la civilización es la solidaridad intergeneracional, nos necesitamos unos y otros, de unas generaciones y de otras. Y esto además quería que quedase aquí recalcado, porque el hecho de que hayamos traído a 2 personas jóvenes no significa que nosotros no nos preocupemos por otras generaciones, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que no puede ser no plantearlo desde una lucha entre generaciones para nada. De hecho, yo tengo la suerte de trabajar con gente mucho más mayor que yo y mucho más joven que yo, que eso me encanta. Y de hecho nosotros, por ejemplo, apelamos mucho a eso. De hecho, incluso en el último disco hemos cogido como canciones que cantaban nuestras bisabuelas y nuestras tatarabuelas y las hemos traído hoy. Y creo que eso es clave. O sea, es clave para entender cómo vivimos ahora, para entender... Bueno, en la cultura es básico, ¿no? O sea, al final la cultura es una cosa que se va creando y se va generando de generación en generación, ¿no? Que se va pasando de generación en generación. La música popular es solo eso.
no nace de manera espontánea nunca, ¿no? Es el legado de una zona, de una población, y nosotros, de hecho, lo hemos reivindicado de esa manera. Hemos cogido canciones que cantaban nuestras bisabuelas para que las escuche gente más joven que nosotros. Y ahora, como vamos cumpliendo años, tengo la suerte de trabajar con gente más joven, y yo creo que eso es lo más bonito. O sea, yo ahora mismo, lo digo siempre, estoy aprendiendo más que nunca, pues eso, tanto del trabajo que hemos hecho para hacer este disco, de ir a los pueblos, hablar con la gente mayor, de cómo conocieron esas canciones, de por qué les preocupaban esas cosas que cantaban, como ahora ver cómo lo recibe la gente joven, ¿no? Chavales de 16 años cantando esas canciones que tienen 150 años. Entonces yo creo que es clave, y de hecho esa solidaridad, lo que dices, entre generaciones, creo que es necesario, y como decía Casey, vete a hablar con tu abuela, ¿no? Deja de hacer el imbécil, vete a hablar con tu abuela y perdona a tus padres, ¿no? Y yo creo que eso es clave. O sea, es una cosa bastante normal el enfrentar, pero creo que sería empezar perdiendo ya la partida. Yo, por ejemplo, tengo mucha relación con gente más mayor también, como decía Nacho. O sea, yo me acuerdo durante mi cobertura en Ucrania, o sea, muchas de mis crónicas, sus protagonistas eran mujeres mayores, que son las que realmente se quedaron en el país, y en un conflicto así, ¿no? Te das cuenta que hay que escucharles. Además, yo vengo del Sáhara, donde hay una veneración a las personas mayores. Mi abuela es la ama de la familia, o sea, todo el mundo la tiene que venerar y tiene que hacer lo que ella diga, pero porque nuestra cultura es así, hay un respeto muy, muy grande a las personas más mayores. Pero luego también es verdad que me he dado cuenta, y como decía Nacho, que nosotros tenemos 30 años, ¿no? Pero yo, uno de los reportajes que hice hace poco, que me acuerdo que era que hablé con gente joven y pude hablar un buen rato, que fue de la generación pornonativa, ¿no? Para tratar temas como el consumo de la pornografía entre los jóvenes, pues te das cuenta, después de pasar una tarde con ellos y con ellas, de que no tenemos ni puñetera idea, de que no les estamos escuchando y que realmente no tienen el protagonismo que merecen. Bueno, creo que nos hemos extendido mucho, y además es que tenía muchas ganas de hacer esta conversación. Como tampoco quería que esto terminase como algo muy serio, hemos hablado de cosas muy importantes, pero bueno, también quería que terminase un poco positivamente. Primero, que contéis un poco cuál ha sido vuestra trayectoria hasta llegar aquí, porque yo creo que puede lanzar un mensaje bastante positivo, teniendo en cuenta y insistiendo en que, bueno, ese falso debate de la meritocracia está ahí, pero yo sé que vosotros os habéis esforzado mucho para llegar a donde estáis aquí, que habéis tenido pues también vuestras dificultades. Quería, pues bueno, brevemente que contaseis un poquito cómo habéis llegado hasta aquí. Y bueno, y si podéis, pues que lancéis un mensaje positivo sobre el futuro que viene, que sé que es un gran reto, es una pregunta muy ambiciosa, pero creo que lo podemos conseguir. Bueno, y antes de decir cómo he llegado hasta aquí, sí que tengo que decir, y además que lo pienso, no por quitar casi como si se queda algo de ambiente negativo o pesimista. Yo de verdad que pienso que las nuevas generaciones, en lo que a mí respecta, que es verdad lo que dice Baba, por ejemplo, claro, nosotros al final, yo como me dedico a la música, tristemente en este país la música nunca ha estado, o sea, nunca ha importado, y hay gente que le gusta más y lo valora más, pero que nunca se ha cuidado desde las instituciones. Y los chavales, o sea, hay una generación ahora increíble, los chavales jóvenes vienen arrasando con unos valores brutales, una preparación increíble, de verdad, haciendo cosas, rompiendo todo, pero con conocimiento de lo anterior. O sea, yo estoy emocionado con lo que viene. ¿Y qué quieres que te cuente yo de cómo he llegado hasta aquí? A ver, es que vamos a ver. Es verdad que, a ver, estas dos personas son personas maravillosas, pero tienen un defecto. Y el defecto es que no les gusta mucho hablar de ellos y son muy modestos. Entonces, bueno, sé que lo vas a contar desde la modestia, tú también, Baba, pero de verdad creo que es interesante que lo escuchéis. Yo os cuento, pues nada, o sea, yo estoy aquí después de ser oyente de La Cafetera, además que muy contento. No, pues llevo al final toda la vida tocando, pues como yo creo como la mayoría de gente, ¿no? De repente un momento de la adolescencia, la música te atraviesa. En mi casa escuchaba mucha música y, bueno, mi padre escuchaba mucha música, mi hermana también, tenía un primo que tocaba la guitarra, estas cosas, bueno, sin alargarse mucho. Pero momento, sobre todo, pues eso, esa adolescencia de la que estamos hablando, ¿no? Eso, un momento cuando eres joven, que te estás buscando
Y a mí la música pues fue lo que vertebró mi adolescencia y lo que me salvó, básicamente, lo digo siempre, y sin entrar en detalles, pues así, si no, no sé dónde estaría, porque me salvó en todos los aspectos, era como mi obsesión y lo que me hacía como estar ilusionado con el mundo. Entonces, bueno, con el camino vas aprendiendo y al final, después de muchas cosas, aprendiendo mucho y bueno, esto que es mi obsesión y es lo que más me gusta, pues ahora estoy en un grupo que estoy contentísimo, que somos un grupo independiente, hacemos todo por nuestra cuenta, hablamos de cosas que nos preocupan en las letras y tenemos la suerte de que la gente nos escucha. Pues es una maravilla y estamos, pues eso, hacemos giras, sacamos discos, hasta que la gente se harte de nosotros, estaremos ahí y estamos contentísimos porque vivimos de nuestra pasión, somos 7 chavales, 7 amigos de Burgos, yo soy de Madrid, pero el resto son de Burgos. Y es pues eso, una anomalía en la industria, porque eso, no tenemos discográfica y hablamos de cosas un poco diferentes, yo creo, desde la modestia, la verdad, porque además yo no escribo las letras, entonces puedo decirlo, que me gustan mucho. Y haciendo las cosas a nuestra manera, pues vivimos de eso. Y creo que eso ya es un triunfo. Y además vemos, que antes lo decía también, sí que lo pienso, que de hecho no sé quién dijo esta frase, pero yo lo aplico a la música, creo que lo decía el fútbol. Para mí la música es lo más importante de las cosas menos importantes y estoy muy de acuerdo con eso. O sea, para mí es algo pues que acompaña, ¿no? Que habláis mucho en el programa de esto. Y es verdad que es importante, que bueno, creo que Eva se deja la piel de verdad, o sea, pero que lo que hacemos nosotros, pues sí, yo veo gente llorando en los conciertos o se te acercan y te dicen que han pasado una mala época y les ha hecho, ¿no? Pues pasarlo mejor, o yo qué sé, incluso Eva cuando ha estado en zonas de conflicto, pues le mandaba música, ¿no? Y sé que era importante para ella y para mí, joder, pues si esto le hace feliz, es que esto es lo más increíble. Entonces, pues, oye, dentro de lo que puedo hacer sí que estoy contentísimo de que este sea mi trabajo. Si alguna buena crónica, igual es porque Nacho me ha pasado una buena música, ¿no? Aquí en la cafetera ya lo hemos contado alguna vez, yo nací en un campo de refugiados que pronto de hecho María y Nacho van a conocer y bueno, por motivos de salud tuve que salir a los 5 años. Estuve viviendo en Italia 9 años, luego me vine a España. He pasado por un montón de casas de acogida, he sido muy afortunada de que pues mucha gente también me abriese las puertas de su casa y me brindase esa oportunidad de poder estudiar. Mi padre sí que quería que yo hiciese medicina y me acuerdo que él me insistía mucho, hice bachillerato de ciencias, estuve a punto, además saqué la nota en la selectividad para entrar en medicina y a última hora dije no, estaba también como muy cansada de tener que contar mi historia, de repetirla, de llegar a un nuevo instituto y contar y enseñar el mapa donde estaba el Sáhara, ¿no? Y era como veía que la gente desconocía mucho de dónde yo venía y que yo lo tenía que repetir una y otra vez. Y luego en las asignaturas de historia nunca se llegaba al Sáhara, nunca se explicaba el Sáhara. Y bueno, y dije, yo me quiero dedicar al periodismo, yo quiero contar historias, Y es verdad que yo creo que fue una decisión para mí fundamental porque el periodismo como que me ha ayudado mucho a ubicarme en el mundo, a entender el mundo en el que vivo, o sea, no solo me sirve a mí para contar el mundo desde mi perspectiva y desde mis ojos, sino también a mí por nacer donde he nacido y por haber vivido lo que he vivido, pues también a entender que los saharauis no somos las únicas víctimas, que hay muchos conflictos desgraciadamente en el mundo y a mí pues el periodismo me ha dado esta fuerza de comprender, de entender, de descubrir otras realidades, de entrevistar a mucha gente que me ha enseñado mucho. Bueno, pues nada, pues hasta aquí nuestra conversación de amigos. Nosotros continuaremos con esas charlas de vinos. Quiero pensar que también os habéis sentido algo identificados y identificadas, ¿no? Con esas amistades que llegan muchas veces de repente. En nuestro caso ha sido pues a través de nuestras turras y nuestras pasiones, ¿no? Ha sido a través de nuestras profesiones y bueno, creo que es un buen ejercicio también pues rodearse de gente diversa que venga de otros lados, que nos cuenten sus historias en momentos además en los que es muy importante, ¿no? Entender que no hay dos personas iguales, que tenemos que respetarnos los unos a las otras. Aquí en la cafetera lo tenemos más que claro. Y nada, muchísimas gracias Baba y Nacho. Muchas gracias María, que es una maravilla escucharte siempre. Gracias, mejor amiga.
think a lot to do. Recently I've realized I like doing it all with you. Take my hand, twirl me around, hold me close, don't ever put me down. Every time I look at you, you're looking back at me, my dear. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Quedan 2 minutos. Y en estos 2 minutos, pues bueno, pues quiero agradeceros que hayáis escuchado esta conversación. Sobre todo para mí era muy importante que pudieseis sentiros identificados con algunas de las reflexiones que hemos hecho. Ya he visto que por el chat pues la habéis comentado. Y bueno, pues también que conocieseis a Evaba y a Nacho, que creo que son 2 personas muy interesantes, pero no tanto por su perfil, sino por la manera que tienen de reflexionar sobre la vida y también la sensibilidad que tienen hacia el mundo que les rodea. Insisto mucho en esto porque de verdad no, la gente joven no somos patatas que pasamos por la vida y no nos preocupamos. Y bueno, creo que es un momento también de muchas reflexiones. Aquí lo hacemos cada mañana. Y bueno, pues que si podemos traer a gente como Nacho y Evaba para reflexionar sobre estos temas, pues es genial, ¿no? Además lo solemos hacer en todas esas entrevistas, ¿no? Lo hicimos en su momento, por ejemplo, con Carlos Bardem, también con Juan Diego Boto. Y bueno, pues esta ha sido una experiencia más que espero que os haya gustado. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. No me voy a quedar en la sobremesa. O sea, he estado súper nerviosa para preparar todo esto. Y dice Mame, reflexiones muy acertadas. Gaizka también dice que le ha gustado. Pues nada, mañana sí está aquí Fer. Volvemos a estar todos y todas reunidos en torno a la cafetera. Seguiremos resistiendo. Y sobre todo, recordar, si estáis escuchando esto, no estáis solas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nos escuchamos mañana. Bueno, y antes de irnos, solo un inciso, que somos un programa independiente. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues eso, que hasta mañana. Un abrazo a todos. We're so sweet, I thought